juntos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanza al nombre del Señor. San Juan 17, verso 3. Verso 3. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Tome su asiento, tome su lugar, mis amados. Permítame compartirle en esta tarde este pensamiento de la palabra del Señor. Este tema se llama ¿qué quiere Dios? Con signos de interrogación. ¿Qué quiere Dios? Yo estaba estudiando la palabra del Señor, hermanos, y me vino este tema: ¿qué quiere Dios? Y déjeme decirle, mis amados, que todos somos invitados a conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Todos somos invitados a conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios, para comenzar, mis amados hermanos, es tener tres cosas. Tres cosas, mis amados hermanos. Tres cosas que debemos de tomar en cuenta. Poderoso el nombre del Señor. Número 1, intimidad. Número 2, relación. Y número 3, cercanía a Dios. Intimidad, relación y cercanía a Dios, a nuestro Señor. Poderoso el nombre del Señor. Me hizo meditar en estas tres cosas, como para circularlo. ¿Qué significa conocer a Dios? Tres cosas: intimidad, relación y acercamiento al Señor. Poderoso el nombre del Señor. Y sabe, hermano, que para comenzar estas tres cosas, para conocer a Dios, primeramente, hermano, se empieza aceptando el regalo por la fe en nuestro Señor Jesucristo de la salvación. Vamos, yo lo entendí como que es el pase, el primer paso o la entrada para conocer a Dios. Poderoso el nombre del Señor. Aceptar el regalo por fe y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y recibimos ese regalo tan precioso de la salvación. Poderoso es el nombre del Señor, mis amados hermanos. La fe, hermanos, y la palabra del Señor son tan primordiales para conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La fe y la palabra de Dios son, hermanos, primordiales para, hermanos, conocer a Dios. Te quiero llevar un poco de espacio para que la vayamos, hermanos, visualizando lo que estamos escuchando acerca de la palabra del Señor, de este tema, hermanos. Alabanza al nombre del Señor. Leerla, escudriñarla, aplicarla, obedecerla. Bendito y santo el nombre del Señor. Todo esto, hermanos, son pasos que se tienen que seguir para que nosotros podamos empezar a conocer verdaderamente a Dios. Verdaderamente a Dios. Porque si usted pregunta, ¿verdad? ¿Conoces a Dios? Todo el mundo te va a decir que sí. Pero no es verdad. Bendito y santo el nombre del Señor. Conocer a Dios, hermanos, a través de su palabra, hermanos, ahí es donde va a entrar la fe en el corazón. Ahí es donde entra. Alabanza al nombre del Señor. Entra, ¿verdad?, la fe en nuestro corazón, hermanos, y tendremos fe en Él. ¿En quién es Él?
y lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué parte tan importante es la fe, hermanos, y la palabra del Señor para conocer a Dios? Poderoso el nombre del Señor. Bendito y santo el nombre del Señor. Mis amados hermanos, conoceremos a Dios. Repito, en la fe y en la palabra del Señor vamos a conocer el carácter de Dios. Vamos a ir conociendo cómo es Dios, su carácter. Vamos a ir conociendo de Dios, hermanos, sus promesas. Vamos a ir conociendo de Dios su voluntad. Vamos a ir conociendo tantas cosas de Dios que no sabíamos nada. Yo soy la primera que alzó mi mano. Yo no sabía nada. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más, hermanos, a lo que me estoy refiriendo o enfocando en esta tarde, hermanos. Conoceremos a Dios también a través de ¿qué? De la oración. Estoy hablando un poquito en términos generales como una introducción a donde nos quiere llevar este mensaje de la palabra del Señor, hermanos. Poderoso el nombre del Señor. Aprendiendo a hablarle a Dios y aprendiendo a escucharle. Yo siento que estoy aprendiendo. Le digo, Señor, enséñame más. Necesito aprenderte a escuchar más. Quiero escucharte más. Quiero entenderte más. Quiero conocerte más y entenderte más. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Que la humanidad, que todos, hermanos, conozcamos a Dios y lo entendamos. Bendito y santo el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, así es, ¿verdad? Como nosotros vamos a entrar, hermanos, ¿en qué? Con todo lo que le dije como introducción, hermanos. Así es como vamos a entrar en una intimidad, en una relación, en un acercamiento a Dios. Orando en la palabra y con fe, escudriñando, leyendo, meditando en la palabra. Alabanza al nombre del Señor. A ver qué, hermanos, haber tomado el regalo primero de la salvación. Bendito y santo el nombre del Señor. Y hay más cosas que ahí la dejo, hermanos, pero es como una manera de, hermanos, a una plataforma para entrar, hermanos, a lo que es, hermano, a este mensaje de la palabra. ¿Qué dice, hermanos, ahí en Juan 17:3? Esto es lo que Dios quiere para todos, iglesia. Dice esta versión, y la manera de tener, dice, vida eterna. Y a la manera, dice, de tener la vida eterna es que conozcamos al único Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo, a quien Él envió a la tierra. A quien Él envió a la tierra. No hay nada más valioso que conocer a Cristo. No hay nada más valioso que conocer más de Dios o a Dios. No hay nada, hermanos. Bendito y santo el nombre del Señor. Si hablamos de intimidad, si hablamos de relación y si hablamos de cercanía, ¿acaso no esto trabaja también en un matrimonio? ¿Qué pasa en el noviazgo? Nomás nos conocemos por encimita, ¿verdad? Pero ya cuando estamos, ¿verdad?, viviendo todos los días, 24 horas viéndonos, ahí, hermanos, estamos, ¿verdad?, entrando ya, ¿verdad?, en una relación más cercana. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos acercamos uno al otro, ¿verdad? Lo que no nos conocimos en el noviazgo, ahí empieza uno a conocerse más de cerca. ¿Qué dije? Relación, cercanía, intimidad. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad que me entiende estas tres cosas? Hermanos, así es con Dios, así es con el Señor. Y así lo vamos conociendo cada vez más. Hermanos, no vamos a acabar de conocer a Dios en esta tierra. No vamos a acabar. Él es muy profundo, muy extenso. Hermanos, Él no tiene fin. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un aplauso fuerte al Señor. Alábale si tú quieres, hermanos. Pero no hay nada más valioso que conocer, hermanos, a Cristo como Señor y como Salvador. Y conocer al que lo envió, que es el Padre, a este mundo. Poderoso el nombre de Jesús. Mira, vamos a ver un ejemplo solamente, porque hay muchos. Pero no traigo un ejemplo. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo entre tantos ejemplos que hay en la Biblia de alguien, hermanos, que conoció a Dios y a Cristo. Y este alguien fue el apóstol Pablo.
quiero que me deje el libro de Juan. Era como una introducción y vaya conmigo, por favor, al libro de Filipenses. Poderoso nombre de Jesús. Filipenses, mis amados hermanos. Dice ahí en el texto 3. ¿Sí es 3? 3, 7, 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oiga, ¿cómo dice? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí déjamelo en el 7 y 8. Bendito y santo el nombre del Señor. Yo quiero enseñarle, hermanos, en esta tarde un ejemplo. Este es el ejemplo donde me quiero basar, porque lo miro muy claro. Alabanza al nombre del Señor, lo entendemos. Poderoso es el nombre del Señor. ¿Sabe usted que, hermanos, que Saulo, antes de su conversión, Saulo conocía una religión? Saulo, hermanos, vivía por su religión. ¿Cuántos alaban al Señor? Vivía, hermanos, Saulo vivía por su religión. Saulo, hermanos, estaba viviendo para cumplir con su religión. Para cumplir con su religión. Saulo, mis amados hermanos, hacía la voluntad de su religión. Conocía una religión, vivía para cumplir con una religión. Y Saulo, hermanos, hacía la voluntad de su religión. ¿Por qué? Porque no conocía verdaderamente a Dios, el Padre, y a Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? No lo conocía. No lo conocía. Como yo, cuando no lo conocía, yo tenía el conocimiento de una religión. Vivía en una religión. Me movía en una religión, aunque no era de hueso colorado, pero porque me mandaban lo hacía. Pero déjeme decirle, hermano, que lo que Saulo vivió fue, hermanos, una religión, no una intimidad con Dios, no una relación personal con Cristo, no una cercanía con el Señor. ¿Cuántos entendemos esto, hermanos? ¿Cuántos pasaron por eso? Yo me considero en este punto, yo me considero, por ahí pasé. Y así hay, hermanos, multitudes de gente, hermanos, viviendo su religión como se llame, y no conocen a Dios. Conocen su religión, conocen sus reglas, conocen sus rituales, conocen todo lo que impone mandamiento de hombre, pero no han conocido verdaderamente a Cristo. No tienen una relación con Él personal, ni con Dios el Padre, ni con Cristo. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirle, hermano, que en este ejemplo vemos a un Saulo, hermanos, que no conocía verdaderamente al Dios verdadero de aquellos cristianos, que conocían de aquellos cristianos, hermanos. Saulo, mis amados hermanos, como no tenía una relación, una intimidad, hermanos, una cercanía a Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Como Saulo, hermano, no conocía el amor verdadero, el amor generoso de Jesucristo, ni la misericordia de Cristo, hermano. ¿Qué era lo que hacía? Hacía la voluntad de su religión. Y la voluntad de su religión era perseguir a los cristianos de aquel tiempo. Yo no sé si decir esto, pero cuando nosotros como cristianos perseguimos a otros cristianos, cuando nosotros como cristianos perseguimos otros ministerios, otras congregaciones,
no conocemos todavía a Dios. Andamos como Saulo. Como Saulo andamos. Poderoso el nombre de Jesús. Así que me atrevería a decir que hay muchos que se dicen ser cristianos y que no conocen a Dios todavía. Alabanza al nombre del Señor. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque está bien claro, hermanos. Saulo hacía la voluntad de su religión. Ir a arrastrar cristianos, encarcelarlos y si fuera posible matar al que se lo pusiera. Y él pensaba que le hacía un favor a Dios. Y él pensaba que estaba haciendo muy bien con Dios. Estaba quedando bien con los de su religión y con el hombre, pero no con Dios. Estaba, hermanos, persiguiendo directamente ¿a quién? A Cristo, a través de esos cristianos, de esos discípulos que seguían a Cristo, que servían al Señor. Bendito y santo el nombre del Señor. Saulo, hermanos, no había tenido todavía una revelación del sacrificio de Cristo en la cruz. Saulo, mis amados hermanos, no había conocido, alabanza al nombre del Señor, hermanos, ni el perdón, ni lo que era el perdón, ni lo que era la misericordia. Porque lo que no tenía era misericordia. Lo que no tenía era compasión. Porque si hubiese tenido, mucho menos amor. Porque si hubiera tenido compasión, misericordia y amor, no hubiera hecho lo que hizo cuando era un fariseo. Bendito y santo el nombre del Señor. Pero ¿qué sucedió, mis amados, cuando Saulo, hermano, se convierte a Cristo? ¿Qué es lo que sucede, mis amados hermanos, cuando Saulo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que sucedió, hermano? Se cayó la venda que tenía bloqueado su entendimiento. Porque acuérdese, hermano, que él pensaba que hacía bien con lo que estaba haciendo con tantos cristianos. Se le cae la venda, hermanos, de los ojos de su entendimiento. Recibe, hermano, por revelación de Jesucristo. Puede ahí empezar a entender, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz. Puede recibir el amor generoso de Dios, la gracia de Dios sobre su vida. Poderoso y santo es el nombre del Señor. Comenzó, mis hermanos, ¿a qué? A conocer a Dios. Empezó, hermanos, a conocer a Cristo verdaderamente. Sabe que yo he escuchado diferentes comentarios bíblicos acerca del aguijón de Pablo. Unos dicen, ¿verdad?, que era una enfermedad, que aunque oraba Dios no se la quitaba. Pero otros dicen, hermanos, otros dicen que Satanás, hermanos, le hacía recordar cuando era ese Saulo perseguidor. Cuando se convirtió, ese aguijón, hermano, era que le recordaba, mira lo que hiciste con el pueblo santo de Dios. A cuántos, verdad, maltrataste, a cuántos se le traía a memoria a su pasado. Fuese lo uno o fuese lo otro, hermanos. Aunque oraba al Señor, le dijo al Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando eres débil, eres fuerte. Esa fue la respuesta, porque oraba como 3 veces que le quitara ese aguijón, no se lo quitó. Para que no se exaltase en gran manera por tanta revelación que Dios le había dado también. Pero luego entonces, mis amados hermanos, cuando se convierte, se cae esa venda de los ojos, entonces empieza a conocer a Cristo. ¿Y qué dijo ahí en el 3, 7, 8? Dice esta versión: no hay nada más valioso que conocer a Cristo como Señor y Salvador. Cuando Él expresa, dice eso, hermano, ¿es por qué? Porque ya se le había abierto el entendimiento. Y ya estaba empezando a conocer verdaderamente a Dios. Y haber pensado: wow, pero ¿qué estaba yo haciendo? Wow, pero ¿qué hice yo? Hermanos, este fue un hombre de Dios que amó verdaderamente a Cristo. Lo amó verdaderamente, hermanos. A mí me gusta mucho, hermanos, estudiar, ver acerca de Pablo, hermanos. Me gusta una obra tan grandiosa, tan poderosa.
¿Cuántos alaban al Señor? Dale un aplauso. Alábale si tú quieres, hermanos. ¿Qué había sido más valioso para Saulo antes de conocer a Cristo? Es una pregunta. ¿Qué había sido más valioso para Saulo antes de conocer a Cristo? Me pasas al 5:6, por favor, del mismo capítulo. Circuncidado, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Poderoso el nombre del Señor. Ese era, hermanos, el Saulo antes de conocer a Dios, antes de tener ese encuentro con Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanza al nombre del Señor. Vea, mis amados hermanos, para él, antes de conocer a Cristo, ¿qué era más valioso? Lo más valioso para él, hermanos, era, ¿verdad?, la circuncisión, que fue circuncidado. Eso era muy valioso para él. Lo más valioso, hermanos, alabanza al nombre del Señor, era, hermanos, del linaje donde él procedía, de una tribu de Israel, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín. Eso para él era valioso. Era como dicen luego ahí, el orgullo hispano. Ese era el orgullo de Israel allá de los hebreos. Es su orgullo, hermano, eso era algo grande para él. Alabanza al nombre del Señor. Importante, hermanos. ¿Qué otra cosa para Saulo era más valioso, hermano, antes de conocer a Cristo? Su nacionalidad. Que aunque había nacido en Tarso, ¿verdad?, en Roma, hermanos, pero él era, ¿verdad?, él era descendiente de Israel, de sangre judía. Poderoso el nombre de Jesús. ¿Qué más, hermanos? Que era un fariseo. Oh, wow. Eso era súper valioso para él, que era un fariseo. Una persona muy preparada en la ley. Una persona con doctorado, se puede decir, muy preparada, hermanos, en el fariseísmo, en esa religión. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, hermano, él, ¿verdad? Él, mis amados hermanos, para él era muy valioso en lo que él había creído, le habían enseñado desde temprana edad. Bendito y santo el nombre del Señor. ¿Qué más, hermano? De que él era muy celoso, muy fervoroso de su religión. Y eso era valioso para él. Otra cosa, mi hermano, que para él, hermanos, era también valioso, era que él perseguía, hermanos, que hacía la voluntad, como dije hace rato, la voluntad de su religión. Hacía la voluntad de su religión. Eso para él, hermanos, era valioso. Por eso perseguía cruelmente a la iglesia de Cristo. Alabanza el nombre del Señor. Hermanos, y en cuanto a la justicia, que él, hermanos, obedecía la ley rigorosamente. Él se esforzaba por, hermanos, obedecer la ley al pie de la letra. Eso es rigorosamente. Podemos entender o podemos ver que todo eso era tan valioso para él. Pero mis amados hermanos, todo esto, hermano, que para Saulo, hermanos, era lo más valioso para su vida. Cuando él tuvo el encuentro con el Señor, cuando él empieza a conocer a Dios verdadero, a Cristo Jesús nuestro Señor, el que le habló en el camino rumbo a Damasco, todo eso que acabamos de ver ya no tiene el mismo valor dentro del corazón de este hombre. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿O qué me quiero decir a mí misma y a todos? Que cuando comenzamos a conocer a Dios verdaderamente, nos convertimos, ya no tiene el mismo valor las cosas que antes uno hacía. ¿Alguien está de acuerdo? Nomás me pasó a mí. ¿Alguien pasó por ello? Ya no tiene el mismo valor, a lo menos en mi caso. No tiene el mismo valor. Yo un día le prediqué, le dije, puedo identificar en mi vida el antes y el después perfectamente. No hay confusión. Está bien claro en mí el antes y el después. En Saulo se mira bien claro el Saulo de antes y el Pablo después conociendo a Dios. Porque cuando se empieza a conocer a Dios verdaderamente, hermanos, hay cosas que empiezan a perder valor dentro de nosotros.
empiezan a perder mucho valor. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ahí mismo en el verso 8, hermanos, en su encuentro con Cristo, es cuando, ¿verdad?, cambia la mentalidad, cambia el corazón, cambia el pensamiento, cambia el querer, el hacer. Todo cambia en la vida de este hombre, hermanos. Por eso es que lo que vamos a leer, y ya leímos parte en Filipenses, hermano, ahí podemos ver bien claramente lo que sucedió, hermanos. El valor para el apóstol Pablo, hermanos, ahora estaba por encima de su ciudadanía como hebreo. Estaba por encima, hermano, del perseguidor, del que hacía perfectamente, hermano, la voluntad de su religión al pie de la letra. Ahora, hermanos, hay otro valor más importante que está por encima de todo aquello que él, hermanos, que él valorizaba tanto en su vida, que era tan importante para él en su vida. Y todo se debe a qué, hermanos? A medida que vamos conociendo más a Dios. A medida que estamos nosotros teniendo más intimidad, más relación, más cercanía a través de su palabra, a través de la oración, hermanos. Y la fe es tan importante, porque entonces le empiezas a creer a Él. Empieza, hermano, a remover todo en nuestro cerebro, nuestra mente, todo en el corazón, la palabra. Usted ha visto esa cosa que tienen los trabajadores, a lo mejor el hermano lo tenga en su trabajo, ¿verdad? Que donde hay mucha hoja, ¿es aspiradora, hermano? De esa que van, ¿cómo se llama? Sopladora. Ajá, eso es verdad. Que va, ¿verdad? Como que dice, barre sin necesidad de la escoba, él va, todo lo va haciendo, pues lo va amontonando y luego lo recoge. Esa palabra, hermano, nos dio una soplada buena. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos dio una soplada en la mente, nos dio una soplada en el corazón, una soplada en el alma. ¡Ay, mi Padre! Hermano, de tal manera que fueron perdiendo valor muchas cosas en nuestras vidas, hermanos. Poderoso el nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Nada de aquello, hermanos, que antes, ¿verdad?, era de tanto valor para Saulo, hermanos, ya no valía la pena para él. Ya no valía la pena, hermanos. ¿Cómo iba a comparar aquello con lo que ahora tenía? ¿Por qué, hermanos? Porque al conocer a Dios te trae bien. Nos trae un bien, no un mal. No. Conocer cada vez más a Dios y a Cristo Jesús como Señor y Salvador nos va a traer más bien a nuestra vida. Y no solamente nos va a traer más bien a nuestra vida, sino que a través de usted otros van a recibir bien a sus vidas. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermano. ¿Qué pasa ahora que usted, mi amado hermano, usted conoce y está conociendo a Dios? Usted es un canal y un medio de bendición para alguien que no lo conoce. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque ahora te dicen, oren por mí. Te piden un consejo. Y ese es el medio, el canal. Estás conociendo a Dios y ahora eres que un canal, un medio, un instrumento para que otro lo pueda conocer a través de su vida. ¿Por qué, mi amado? Porque así pasó con Saulo o con Pablo. ¿No aquí están las cartas? Ese cruel perseguidor, aquí están las cartas. El otro día me puse yo a meditar, ay Dios mío santo, ¿cuánta gente no has convertido en la cárcel que eran tan malvados y perversos? ¿Cuántos hombres en la cárcel que tenían años, que tenían que estar ahí condenados ahí en prisión? Y por esas benditas iglesias que hacen en la cárcel y pastores que tienen ese ministerio, porque solamente Dios les puede dar el ministerio para estar ahí. Yo no soy de ministerio de cárcel, yo no me considero. Pero déjeme decirle, mi hermano, que una iglesia en una cárcel, wow, con un hombre ungido de Dios, ¿qué no va a ser Dios dentro de una cárcel? ¿Ah? Y te lo digo no porque me lo esté inventando, no, hermano, he escuchado tantos testimonios de pastores, de profetas, evangelistas, hombres de Dios que andan ahorita siendo muy usados por Dios. Y resulta que estaban en la cárcel porque mataron unos cuantos o porque hicieron cosas malas.
y ahí se convirtieron y ahora son siervos de Jesucristo ungidos. Por eso, hermano, no pensemos que esas personas que están ahí ya no, hermano. Si este hombre perseguía a Cristo, a la iglesia, se convirtió. Alabanza al nombre del Señor. Este hombre, hermanos, hizo el Señor grandes cosas en su vida. Lo usó de una manera tan poderosa. Amó tanto a Cristo, hermano, que ya nada más le importó a Pablo, a Saulo. ¿Te imaginas, mi amado hermano, que no está siendo y va a seguir siendo el Señor? Hasta de esos políticos corrompidos, no voy a decir nombres, ¿ok? Que les llegue el evangelio, la palabra, que alguien se las lleve de parte de Dios, y se arrepienten, se convierten. Oh, wow. Llevas una chulada con esas personas, predicando, testificando, porque son un gran testimonio de ver un cambio tan grande. Dale un aplauso al Señor, si usted lo cree, hermano, dale un aplauso fuerte a Cristo. Así que, hermanos, ¿cómo podría comparar aquello, hermano? De lo verdad, el bien que le había traído de conocer a Cristo, le trajo muy bien al apóstol o a Saulo y después Pablo, que multitudes lo conocieron y lo siguen conociendo a través de sus cartas en la bendita palabra del Señor. Pablo, hermanos, abandonó todo aquello. Antes, hermanos, lo dejó todo aquello, hermanos, de lo que antes había creído, hermanos, porque él, hermanos, había entendido, amén, había comprendido por qué lo estaba haciendo. Y una de las cosas por qué lo estaba haciendo, llévame por favor a Primera de Timoteo, gloria al nombre del Señor, capítulo 1, verso 13 y 14, dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia, en incredulidad. Sigue. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ese déjamelo, regrésame por favor. Gloria al nombre del Señor. Observe, mis amados hermanos, Pablo, hermanos, o Saulo, dejó y abandonó todo aquello, amén, lo que antes había creído, porque, hermanos, alabanza, él entendió, porque él, amén, recibió, amén, alabanza al nombre del Señor, la oportunidad, el toque poderoso que lo quebrantó de Cristo Jesús en su encuentro. Pero él, hermano, llegó a entender, a comprender: bueno, yo todo aquello lo hice porque era un ignorante. Y ahí dice: porque era incrédulo. Porque usted piensa, hermano, que cuando los cristianos de aquel tiempo estaban, ya ve que ellos predicaban en la calle y ahí oraban y enfermos eran sanados y libertados. Usted piensa que por ahí no pasaba Saulo, sea en el medio que haya pasado caballo, lo que sea, y a poco no se daba cuenta o veía milagros. Acuérdese también que participó cuando verdad, el mártir, verdad, Esteban estaba siendo apedreado, ahí estaba al cerca él. Y estos hombres eran hombres de Dios, bien usados por Dios. Esteban y los discípulos de aquel tiempo, o los apóstoles. Entonces, hermano, él sabía de milagros, él sabía de cosas que sucedían, pero aquí dice: yo todo lo que hice porque estaba bien incrédulo, no creía, porque estaba ignorante, no conocía. Llévame al último versículo ahí. No conocía, hermano, ahí dice, no conocía de su gracia, hermanos, no conocía la fe ni el amor de Cristo, pero eso fue lo que recibió cuando, hermanos, alabanza al nombre del Señor, cuando fue confrontado, cuando, verdad, mis amados hermanos, cuando Saulo, hermanos, vino el Señor a hacer una obra tremenda dentro de su corazón, hermanos. Recibe la gracia, el amor generoso de Dios, hermanos. ¿Qué pasa? Se quiebra la incredulidad y entra la fe. La falta de misericordia que tenía, hermanos, ahora es cambiada. ¿Por qué? Por el amor que es en Cristo Jesús. Un amor tan grande, como le dije hace un momento, hermanos, que él amaba, llegó a amar mucho a Cristo Jesús, Señor nuestro.
Porque el amor de Cristo dice, por el amor de Cristo dice, lo había perdido todo. Si me regresas donde estábamos para entrar en la última parte, bendito santo el nombre del Señor. Yo escogí, hermanos, este ejemplo para traer este tema acerca de conocer a Dios, hermano, porque aquí hay algo tan tremendo que sucedió con este hombre llamado Saulo o con Pablo. Alabanza al nombre del Señor. Dice ahí, hermanos, en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido, dice, todo. ¿Qué es todo? Todo lo que él hacía antes, cuando era fariseo. Todo. Y llegó a decirlo, lo tengo por basura. Todo aquello que yo hacía, todo aquello que él hacía, lo tengo por basura. Todo lo malo, todo lo perverso. Dice, para ganar a Cristo. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, consideraba, hermanos, todo aquello hasta como una basura, todo lo que había hecho, porque ya para decir, hermano, considerar todo aquello como una basura, es que él sabía las cosas tremendas y terribles que había hecho cuando no conocía a Dios. Y es que, hermanos, cuando no conocemos a Dios, hacemos un montón de disparates. ¿Verdad que sí? Eso hacíamos cuando no lo conocíamos. Ni temor hay, ni vergüenza, como dicen. No hay nada. Se hace cualquier cosa porque no conoce a Dios, porque no tiene uno el temor de Dios en el corazón. Bendito y santo el nombre del Señor. Pero empezar a conocerlo, hermanos, empezar a acercarse más, empezar a relacionarse más, ahí vienen sucediendo cosas tan hermosas y maravillosas. Poderoso el nombre del Señor. Dice el verso 9, y de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Hay, como dice, un cambio de la ley a la fe. ¿Entendió, hermanos? Entendió, hermanos, que estaba carente de fe. Carente de fe en Cristo. Alabanza. Por eso habló de incredulidad. Le traje verdad en Timoteo por eso. Porque estaba carente de fe. Era su corazón incrédulo. Bendito y santo el nombre del Señor. Había andado en su propia justicia, que era, dice, por la ley. Eso es lo que hacía él, hermanos. Su propia justicia, respaldado, ¿verdad?, por las cartas que les daban, ¿verdad?, en su religión. Bendito y santo el nombre del Señor. Pero cuando entendió que no era por la ley, sino por la fe en Cristo. Alabanza al nombre del Señor. Que tuvo que entender, hermanos, Saulo, alabanza al nombre del Señor, la aprobación de Dios, hermanos, que viene por la fe. Que somos aprobados por medio de la fe, sin hacer algún mérito o algo alguno. Mire, hermano, cómo fue entendiendo las cosas, cómo las fue entendiendo él, hermanos. Y espero que nosotros, hermanos, vayamos entendiendo esto y nos vaya quedando cada vez más, hermano, claramente. No importa los años que tenemos como creyentes, hermano, pero hay cosas que posiblemente ya se nos olvidaron, o que quizás no las escuchamos, o que ya las sabíamos, pero se nos han pasado. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿cuál era el anhelo del apóstol Pablo? ¿Cuál era el anhelo del apóstol Pablo? A fin de conocerle, oiga, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ni miedo tenía ya padecer los padecimientos de Cristo. ¿Por qué nunca vemos en la Biblia que el apóstol Pablo se quejaba en la cárcel? Yo me atrevería a pensar, hermanos, que se sentía él bienaventurado cuando padecía por Cristo, porque no era por malvado que iba a la cárcel, sino por la causa del Señor. Entonces aquí podemos ver cuál era su anhelo del apóstol Pablo. Quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo. Él quería conocer de Cristo, hermanos. El mismo anhelo de Dios. Porque Dios quiere que todos le conozcamos. Ese es el anhelo de Dios. El narco, el mafioso, el asesino, el ratero, el drogadicto, el vicioso.
etcétera, etcétera, etcétera. Que todos le conozcan. Porque Dios quiere seguir haciendo esa obra maravillosa, no solamente como la hizo en el apóstol Pablo, sino en todos los hombres de la Biblia y en los que nos alabanza el nombre del Señor, en los que, aleluya, ya nos convertimos. Porque si yo no me hubiera convertido a Cristo, hermano, yo no estuviera predicando. ¿Yo qué voy a hablar? ¿Alguien me está entendiendo? Si usted no hubiera conocido de Dios y de Cristo, ya no estuviera ni siquiera aquí en la iglesia, ni en ninguna iglesia. Ya anduviera por allí. Ayer mi esposo y yo fuimos y Jazmín a traer un poquito de lonche. Y a donde nos llevó a comer, llegó una pareja de hace de los años de por allá, de una iglesia de Guanachi que no voy a decir un nombre. Y nos los quedamos mirando, la pareja con su hija. Y nosotros mirando, digo, si no nos habla, yo le voy a hablar. Y ya cuando nos miró frente a frente, se acercó. Y nos preguntó, ¿cómo han estado? Bien. ¿Y ustedes? Bien. Así muy, como a veces es costumbre decir bien, pero las cosas no están bien. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que las cosas no están bien? Porque alguien que no tiene intimidad, relación, acercamiento con Dios, pierde el brillo en su cara. Por fuera se le ve como anda por dentro. Se le ve por fuera. Inclusive hace años aquí yo le invité a predicar a él. Aquí estuvo. Y la primera pregunta que nos hizo fue, ¿todavía están en Chelán? Y 2 veces nos lo preguntó. Ahí estamos, gracias a Dios. Porque es una persona de hace años. Y saben, mis amados hermanos, ese es en el espejo que yo lucho y espero en Dios nunca verme. Porque se pierde todo el brillo. Si usted intimida con Dios, usted se acerca a Dios, usted se relaciona con Dios, hermano, a través en su palabra, en la oración, en búsqueda, estamos recibiendo de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos recibiendo de Él. Y cuando alguien está recibiendo, hermano, se le ve y se le percibe algo que trae bueno. ¿Alguien me está entendiendo? Pero cuando alguien no está conociendo ni acercándose a Dios, se le percibe. Por eso, hermano, que esta palabra, Dios quiere, como el apóstol Pablo, ¿cuál es el anhelo? Conocer a Cristo, conocer a Dios, tener el amor de Él dentro de su corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que todos le conozcan. No traje el texto, pero dice ahí en el libro de Oseas, no sé si es capítulo 4, no tengo el texto, pero es ¿qué texto es? El número o el capítulo. Pero dice que lo que quiere Dios es misericordia y que le conozcamos. No quiere sacrificios. No dice para el pueblo de Israel que hacían sacrificios de animales. Pero Él quiere, fíjese desde cuándo está hablando. Misericordioso, que seamos misericordiosos, que haya misericordia en nuestras vidas y que le conozcamos. Porque si Él es misericordioso, nos va a dar de su misericordia a nosotros. Si Él es amor, nos va a dar de su amor. Si Él es compasión, vamos a tener compasión. ¿Alguien me está entendiendo? Y así es como estamos conociendo y estamos recibiendo. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad que el apóstol Pablo, su anhelo era conocer? Quiero conocer a Cristo. Experimentar el poder de su resurrección. Experimentar de su poder, de su resurrección de Cristo. Y luego dice, a mí me impresiona esto, participar de sus padecimientos. Participar de sus padecimientos. Llegar a ser, dice, como Él en su muerte. El poder dice, alcanzar la resurrección de los muertos. ¿Qué consideraba el apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué dice en el verso 12? ¿Sí me llevas, por favor?
Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Alabanza el nombre del Señor. Él, hermanos, a pesar de que él ya conocía a Dios, ahora hablamos de Pablo, conocía a Dios, su amor en su corazón era hacia Dios. Pero ahí vemos, hermano, alabanza. No es la parte fuerte esto, pero lo que le quiero llevar, hermanos, ¿verdad? Siguiendo la línea en este texto, hermanos. Como, hermanos, la evolución, el cambio, cuando él empezó a conocer a Dios, hermano, como ya vimos, ¿verdad? Su anhelo. ¿Qué consideraba el apóstol Pablo? Que dice, no lo había alcanzado todo, todavía no lo había logrado. A pesar de que él ya conocía a Cristo, a pesar de que él ya conocía de su amor, dice, ¿verdad? No he llegado a la perfección de todo, pero dice, yo sigo adelante. Y yo me puse a pensar, bueno, seguir adelante, ¿cómo? Seguir adelante siguiendo conociendo a Dios. ¿Me lo está entendiendo? Sigo adelante siguiendo conociendo a Dios. Sigo adelante con el amor de Dios dentro de mi vida, de su vida. Sigo hacia adelante. Alabanza al nombre del Señor. Alcanzar, dice, una meta, o llegar a alcanzar una meta, o llegar a lograr una meta. En otras palabras está diciendo, me agarro de aquello, donde dice ahí en el texto, prosigo, dice, por ver si logro asir. La palabra asir es tomar o agarrar. Esa es la palabra, significa asir, agarrar o tomar. Ahí está diciéndolo. O entonces, hermano, en esa parte, me agarro de aquello. Me agarro de aquello para lo cual, dice, fui tomado por Cristo, agarrado por Cristo. ¿Y qué había recibido? ¿Qué agarró? ¿Qué agarraste tú? ¿Qué agarré yo? La salvación. Me he agarrado de la salvación de Cristo. Me he agarrado del amor de Cristo. Me he agarrado más de Él. Lo estoy conociendo. Alabanza al nombre del Señor. Y yo voy a proseguir con eso. Voy a seguir adelante con eso. Alabanza al nombre del Señor. Es por ello, hermano, que me gusta esta parte. ¿Por qué, hermano? Porque está diciendo, mira, ya no mires atrás. Ya caminaste con Cristo. Ya tienes un buen tramo con Cristo. Déjalo, ok, ahora enfócate adelante. Sigue caminando con Cristo. Sigue conociéndolo. Sigue creciendo en el amor de Él. ¿Alguien me está entendiendo? Prosigue en eso mismo. Así sigue marchando hasta la meta. Porque lo que te espera en la meta es un premio que te va a dar Cristo. ¿Por qué quiero introducir esta parte? ¿Por qué? Porque no es el que comienza, hermano, sino el que prosigue y termina. Multitudes han empezado, pero ¿qué pasó? ¿Se regresaron o dejaron ahí todo? Pero yo quiero, hermanos, en esta parte introducir algo más, hermano. Que si ya conoces, estás conociendo, sigue conociendo a Dios. Ya tienes su amor, que siga creciendo más en su amor, cada uno de nosotros. Ya caminamos un buen tramo con Cristo, le vamos a dar más todavía hacia adelante. Seguimos. Y ahora mucho mejor, ¿por qué? Porque le vamos conociendo mejor. ¿O usted le conoce lo mismo hace de años atrás? Yo creo que no. Yo creo que usted ya conoce más de Dios. Yo creo que usted ha experimentado más acerca de Dios. Yo creo que el amor que Dios ha derramado a través de su Espíritu Santo en su corazón, hermano, va creciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así vamos a proseguir, hermanos, con ese regalo y con todo lo que, verdad, alabanza al nombre del Señor, Él trajo sobre nuestras vidas. Así que, verdad, hermanos, aquí, verdad, sino que más bien nos concentremos, hermanos. No nos concentremos, hermanos, en lo que ya pasó, en lo que ya hicimos. En lo que ya hiciste en Cristo, no te concentres. No hay que concentrarse en lo que, ya hizo esto el Señor conmigo, ya hizo aquello. Hay que dejarlo ya atrás y me vamos a concentrar hacia adelante en lo todavía mucho más que falta, que Dios, hermano, va a hacer y a traer más sobre tu vida. ¿Cuántos alaban eso, hermano? Yo te quiero motivar en esa parte, hermano. Te quiero motivar. Si yo conozco muy poquito a Dios, te felicito con lo poquito que conoces, con lo poquito que conocemos.
vamos a conocerlo más. Vamos a intimidar más, vamos a relacionarnos más, vamos a acercarnos más a Él, a su palabra, a obedecerle, a buscarle. Y decirle: Señor, yo quiero crecer más en tu amor, porque eso lo quiero llevar a la gente. Quiero que alguien más te conozca a ti. Te conozca a ti, Padre eterno, y a nuestro Señor Jesucristo, a quien enviaste a este mundo para salvar. Usted es el portador, yo soy la portadora. Es que la salvación es tan amplia. No nomás te la dio para que hoy te salves y ya te vayas. No, hermanos. Hay tantas cosas tan hermosas de la salvación, hermano, que tenemos que ir aprendiendo y viviendo. Así que, mi hermano, no nos fijemos en lo que ya caminamos en Cristo, sino que, hermanos, en lo que nos falta todavía por delante. Lo que nos falta todavía por delante. A menos que el Señor se lo lleve o me lleve para este año, hasta ahí acabó, ¿van? Pero si todavía tenemos más, hay mucho más todavía, amén. Alabanza, que nos falta todavía conocer a Cristo, caminar con Él. Aleluya, tenemos mucho por delante. Alabanza al nombre del Señor. Llévame al último ya, bendito el nombre del Señor, para cerrar. Verso 14, dice: prosigo a la meta. Ahí estaba, ¿verdad? Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabanza, ahí ve un premio, un premio. Hay un premio, hay una recompensa. Alabanza al nombre del Señor. ¿Se acuerda lo que prediqué? Un paréntesis, el domingo pasado. Bueno, entre varias cosas. Yo le hablé, hermano, que estuviéramos orando para que se derrame más el Espíritu Santo aquí. Yo eso lo dije el domingo pasado. Y sabe que hoy me sorprendí porque estaba mirando, ¿verdad?, el servicio del pastor Juan Carlos Harrigan, y estaba, ¿verdad?, la sierva, la pastora Virginia Ambrito, que están en 21 días de ayuno y oración. Y sabe que están trabajando esto, haciendo, ¿por qué? Porque ellos están esperando un derramamiento de su Espíritu Santo más en esa iglesia, en su iglesia. En su iglesia. Y yo me quedé, wow. Yo eso lo prediqué la semana pasada. Es el Espíritu. Como que está mandando el aviso a las congregaciones: oren por esto, ayunen por esto, para que se derrame el Espíritu Santo sobre la iglesia donde están, para que pasen cosas, para que haya cosas maravillosas, poderosas en nuestra vida. Cambie más nuestra vida, hermanos, con el propósito de predicar y de hablar, testificar y ser testimonio o testigo de Cristo los años que nos quedan por delante. Alabanza al nombre del Señor. Yo me quedé impresionada cuando la escuché. Digo, wow, eso Dios se lo puso. Y el domingo pasado aquí lo estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo, que es para todos y que tenemos que orar y pedirle a Dios esa grande bendición. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el gran avivamiento que va a venir final no va a ser para todos. Ahí sí no va a ser para todos. El gran avivamiento final que viene sobre la iglesia de Cristo en todas las naciones del mundo no va a ser para todos. ¿Para quiénes va a ser? Para todos aquellos que lo están buscando ahorita. Para todos aquellos que lo están anhelando. Por eso hay que pedir que nos llene del Espíritu Santo, que derrame más de su Espíritu Santo sobre todos en la iglesia. Porque entonces vamos a tener ganas de servir a Dios. Entonces no nos van a importar otras cosas allá afuera, no van a ser más importantes que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de una religión, la voluntad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Porque a veces andamos más metidos un 80 o 90% en nuestra voluntad, hermano, porque, hermano, nos está faltando que nosotros, hermano, nos decidamos más a entregarnos y a buscar del Señor, a conocerlo, a estar pidiendo: Señor, lléname más de tu Espíritu, derrama más de tu Espíritu Santo, no nomás para mí, no, para todos, pedirlo para todos. Entonces vendrá el avivamiento, hermanos. Entonces después viene el arrebatamiento. ¿Quién se va a llevar? Los que anduvieron buscando la llenura, los que anduvieron, hermano. Ay, mi Padre, ¿alguien me está entendiendo?
Por eso digo, hermano, que el avivamiento no va a ser para todo cristiano, no es para el que ya está desde ahorita, ahí está orando, ahí está clamando, ahí está con sus ayunos, ahí está en búsqueda. Señor, te quiero conocer más, llena más mi vasija de tu Espíritu Santo. O sea, eso es lo que tiene valor e importancia. Ya no tiene el mismo valor las cosas de antes. Si para mí tuviera más valor las cosas de antes, yo ya no estuviera predicando ni de pastora ni de nada. Yo ya me hubiera ido a lo mío. Algo hubiera yo hecho. Yo me hubiera regresado quizás como Pedro a pescar, a su trabajo, a lo que tenía. Es posible que me hubiera regresado a mi país, hacer algo con la profesión que saqué allá, con mi carrera. Es posible que yo me hubiera regresado. Pero ahí siento el cambio, no estimo con gran valor aquello, ya pasó. Ahora estimo con gran valor esto, porque me ha traído tanto bien a mi vida y ha sido de bien para otras personas en diferentes tiempos atrás. Si es que van 2 décadas atrás, o más de 2 décadas. Estoy viendo. Algo pasó allá, algo pasó acá. Cuando nosotros estamos valorizando y poniendo por encima el querer conocer más a Dios, el querer relacionar más con Dios, hermano, nos dejamos de preocupar por tantas cosas y anhelamos cada vez más y más de Él. ¿Sí o no? O sí o sí. Bendito y santo el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor, hermanos? Yo voy a concluir en esta tarde, hermanos, diciéndote, continuemos, no solamente hacia la meta, sino continuemos primeramente siguiendo, queriendo conocer más a Dios, a Cristo. Continuemos, hermanos, porque hay un premio al final como dicen, al final del camino, hay un premio que nos está esperando en Cristo. Cristo va a dar ese galardón. Alabanza al nombre del Señor, hermanos. Llévate esto, hermano, hasta dónde nos puede llevar que nosotros queramos conocer más a Dios o a Cristo. ¿Hasta dónde, hermanos? Como dije el otro día, hasta ver cosas que no hemos visto para la gloria del Señor. Yo te animo en esta tarde, ponte sobre tus pies, mis amados. Si ya conocemos a Cristo, hay que continuar. No pares, por favor, no pares, mi amado, no pares, mi amada. Y si todavía no le conoces, yo creo que no le conozco, Dios quiere que le conozcas.